El anciano encontró en su granja a 3 bebés abandonados. Cuando se acercó más, se quedó atónito al notar algo inusual. El sol apenas comenzaba a asomarse por detrás de las montañas que rodeaban la pequeña finca donde vivía Juan Pérez, un hombre de 70 años que había dedicado toda su vida a la tierra. Su rostro, surcado por arrugas y una sonrisa, reflejaba la sabiduría y los sacrificios acumulados durante décadas de trabajo. Aquella mañana, como tantas otras, salió temprano junto a Luna, su fiel perra mestiza de ojos brillantes que nunca se apartaba de él. La niebla aún cubría el campo cuando Juan Pérez notó que Luna, normalmente tranquila, comenzó a ladrar y a actuar de manera inquieta, señalando hacia un pequeño bosquecillo en el borde de sus tierras. ¿Qué pasa, Luna?, preguntó con su voz ronca, siguiendo a la perra. El aire se volvía más frío. A medida que se adentraban en el bosquecillo, Luna corrió rápidamente hacia adelante y se detuvo junto a un arbusto. Allí, un llanto débil rompió el silencio. El corazón de Juan Pérez latió con fuerza cuando se acercó y, con cuidado, apartó las ramas. Para su sorpresa, vio a 3 bebés envueltos en una manta rota y acostados en una cama improvisada de hojas secas. «Dios mío», murmuró, inclinándose para asegurarse de que los pequeños respiraban. Eran 2 niñas y un niño, los bebés parecían agotados. Atónito, miró a su alrededor en busca de alguien o alguna pista sobre quién pudo haberlos dejado allí. ¿Quién podría hacer algo así? ¡Qué crueldad!, susurró, pasando sus manos temblorosas por el rostro. La perra lo miró como si lo instara a actuar. Juan Pérez suspiró profundamente y tomó a los 3 bebés en sus brazos, envolviéndolos con cuidado en su viejo abrigo de lana. De camino a casa, sus pensamientos estaban llenos de preguntas. Cuando se acercó a la casa, su esposa, María López, lo recibió en la puerta. Su cabello estaba recogido bajo un pañuelo y sus manos cubiertas de harina. «¿Qué pasa, Juan? ¿Estás tan pálido?», preguntó preocupada antes de notar el bulto en sus brazos. «María, no vas a creer lo que encontré», dijo él, entrando rápidamente en la casa y colocando a los bebés en la mesa de madera. María dejó caer el cuenco que sostenía y se cubrió la boca con las manos al ver a los pequeños. «Dios mío, ¿de dónde vinieron estos niños?», exclamó, acercándose para mirarlos más de cerca. «Los abandonaron en el bosquecillo». «Luna los encontró», respondió Juan, aún conmocionado. María actuó rápidamente. Sacó una manta limpia y un poco de leche que tenían para el café matutino, intentando alimentar a los bebés con una cuchara. Juan encendió la estufa para calentar la casa. «María, ¿qué vamos a hacer?». Esto es demasiado para nosotros», dijo Juan, sentándose y juntando las manos. «Primero nos ocuparemos de ellos. No podemos dejarlos, y luego veremos», respondió ella con una determinación que reflejaba su fuerte carácter. El día pasó en tensión, lleno de silencios pesados. María y Juan se turnaban para sostener a los bebés, intentando calmarlos y mantenerlos abrigados. En un momento, una de las niñas en los brazos de María lo miró con una expresión seria. «¿Y si estos niños son de nuestro pueblo?», preguntó María en voz baja. «¿Por qué los dejaron allí?». «María, no tengo idea. Espero que nadie de nuestro pueblo haría algo así. Dudo que alguna vez sepamos quién lo hizo y por qué», respondió él, acariciando a Luna, que yacía junto a la estufa sin quitarle los ojos a los bebés. Esa noche, su casa, normalmente sumida en el silencio, se llenó del débil llanto de los pequeños. Juan Pérez, acostumbrado a la calma de la vida rural, no podía ignorar cada gemido y sollozo. Se levantó varias veces para ayudar a María, aunque sus movimientos torpes mostraban lo poco acostumbrado que estaba a cuidar niños. «Mañana tenemos que hablar con alguien. Tal vez con el policía o incluso con el padre Miguel en la iglesia». «No podemos manejar esto solos», dijo María, acomodando a los niños en una camita donde había colocado mantas enrolladas como un nido. Juan asintió en silencio,
mirando por la ventana hacia la oscuridad de la noche. Algo en lo profundo de su alma le decía que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, Juan y María apenas habían descansado entre los llantos de los bebés y las preocupaciones. Su pequeña finca, normalmente inmersa en la serenidad de la mañana rural, ahora vivía una nueva vida llena de sonidos inusuales y preocupaciones inesperadas. Juan se levantó temprano, como siempre, y salió al patio a alimentar a los animales. Luna lo seguía de cerca, como si sintiera la inquietud en el aire. María López, por su parte, estaba en la cocina preparando un caldo para recuperar fuerzas tras la larga noche. Los bebés finalmente se durmieron, envueltos en una manta que María había hecho con retazos de tela vieja. «Juan, ven un momento», llamó María desde la puerta. «¿Qué pasa?», respondió él, dejando el cubo de comida para las gallinas. En la casa, ella estaba de pie, cansada, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión llena de preocupación y determinación. «No podemos dejarlos, Juan. No es que no quiera ayudar, pero somos mayores, apenas tenemos suficiente para nosotros. Esto es demasiado». Juan se quitó el sombrero y lo apretó entre sus manos, mirando al suelo. Sabía que su esposa tenía razón, pero algo en él no le permitía siquiera pensar en dejar a esos niños a su suerte. «Lo sé, María. Pero, ¿dónde los dejaríamos? ¿Qué sería de ellos?», preguntó con la voz quebrada. En ese momento, uno de los bebés comenzó a llorar, interrumpiendo su conversación. María lo tomó rápidamente en sus brazos, mientras Juan observaba en silencio. El llanto no cesaba. «Escucha, Juan, no resolveremos nada hasta que hablemos con el padre Miguel. Es un hombre sabio y respetado, tal vez él nos diga qué hacer», propuso María, meciendo al bebé. «Está bien, pero que sepas que, si no encontramos una solución adecuada, no permitiré que estos niños sufran. Haré lo que sea necesario», dijo Juan con firmeza. Su voz estaba llena de tal determinación que María, sorprendida y conmovida, lo miró. Sabía que su esposo era un hombre de principios y siempre actuaba según su conciencia, incluso cuando las circunstancias estaban en su contra. A las pocas horas, envolviendo a los bebés en una manta cálida y colocándolos en un viejo carrito de madera que solían usar para transportar la cosecha, Juan y María se dirigieron a la iglesia del pueblo de Santa Clara. El camino fue largo, y el carrito crujía sobre la tierra irregular. Apenas hablaron, cada uno sumido en sus pensamientos, intentando imaginar qué diría el padre Miguel. Cuando llegaron a la iglesia, construida con piedra y erguida allí durante siglos, el padre Miguel salió a su encuentro. Era un hombre de mediana edad, con cabello canoso y una mirada tranquila. «Juan, María, ¿qué los trae tan temprano?», preguntó con una cálida sonrisa que desapareció al notar los bultos en el carrito. «Padre, necesitamos su ayuda. Encontramos a alguien, mejor dicho, a 3, y no sabemos qué hacer con ellos», dijo Juan, señalando a los bebés. El padre Miguel se quedó inmóvil por un momento, observando a los niños con sorpresa y preocupación. «Dios mío. Pasen rápido, esto no es una conversación para la calle», dijo, invitándolos a entrar. Una vez dentro de la pequeña pero acogedora sacristía de la iglesia, Juan Pérez y María López dudaron antes de sentarse. Las viejas bancas de madera parecían inusualmente frías, y se movieron un poco antes de tomar asiento. «Bien, cuéntenme todo desde el principio». «No puedo creer lo que veo», dijo el padre Miguel, acomodándose frente a ellos y cruzando las manos sobre la mesa. Juan Pérez carraspeó, como si reuniera valor, y comenzó su relato. «Padre, es algo extraño, nunca nos había pasado algo así. Esta mañana, como siempre, salí con Luna, nuestra perra. Todo parecía normal, pero de repente ella empezó a actuar de forma inquieta, ladraba, gruñía, tiraba hacia el bosquecillo. Fui tras ella y, de pronto, escuché un llanto débil, como si un gatito estuviera llamando. Me acerqué, aparté los arbustos y allí estaban, 3 bebés,
envueltos en trapos, acostados sobre hojas secas. El padre Miguel frunció el ceño, su mirada se volvió más pesada. ¿3 niños? ¿Solos?, preguntó, como si no creyera lo que había oído. Sí, padre, 3, 2 niñas y un niño. Parecen muy pequeños, delgados, con las mejillas rojas por el frío, respondió Juan Pérez, bajando la mirada hacia sus manos fuertes pero ásperas por el trabajo. Al principio, dudé en levantarlos, temía hacerles daño. Pero luego, suspiró, no podía dejarlos allí. Los envolví en mi abrigo y los llevé a casa. Y yo, añadió María López, en cuanto vi a Juan en el umbral, supe que algo grave había pasado. Él, ya sabe, es un hombre tranquilo, pero tenía el rostro blanco, como si el frío lo hubiera atravesado. Pensé que alguien del pueblo había muerto, pero luego vi lo que traía en los brazos, se detuvo, cubriéndose la boca con la mano, sus ojos llenándose de lágrimas. Dios mío, son tan pequeños. Inmediatamente busqué leche, mantas, lo que fuera para envolverlos y alimentarlos. El padre Miguel permaneció en silencio, sus manos apretadas en un puño, su mirada fija en el suelo de madera agrietado. ¿Y qué pasó después?, preguntó en voz baja. ¿Qué pasó? Juan Pérez negó con la cabeza. Los bebés se calentaron, pero no sabemos qué hacer. Esto no es nuestro destino. Queríamos vivir nuestra vejez en paz, pero ahora... Juan, no digas eso, interrumpió María López con firmeza. Son nuestros ahora, aunque no sean de nuestra sangre. ¿Cómo podríamos abandonarlos? No somos animales. Tienes razón, María López, asintió el padre Miguel. Esto debe ser duro para ustedes, lo veo. Sus hombros se hundieron. No es fácil, pero entiendo que no los abandonarían. Son pequeños, están solos, nadie vendrá a buscarlos, ¿verdad? No tan rápido, padre, respondió el sacerdote pensativo. Tal vez tengan familiares que no saben nada de esto. Hay que averiguar de dónde vienen. ¿Están seguros de que no había nada en el bosquecillo? Ni una nota, ni una prenda, nada. Solo trapos viejos, respondió Juan Pérez, frunciendo el ceño. Allí estaba frío, oscuro. Alguien los dejó como si fueran basura. No hagas eso, dijo María López con reproche. Tal vez quien lo hizo estaba desesperado. No conocemos su vida. El padre Miguel, tras escucharlos, se levantó y puso una mano en el hombro de Juan Pérez. ¿Saben qué les digo? Actuaron como les dictó el corazón. Ese es el camino correcto, pero tal vez esté destinado que ustedes les den un hogar a estos niños. Yo los ayudaré. Haremos lo siguiente. Preguntaré entre la gente, averiguaré si hay familiares de estos pequeños. Si no encontramos a nadie, hablaremos de qué hacer después. No sabemos si podremos, padre. Apenas tenemos para vivir, y ahora, 3 niños. Pero tampoco podemos abandonarlos, respondió Juan con dolor en la voz. Entiendo su situación, pero Dios ve sus corazones, y estoy seguro de que todo será como debe ser, aseguró el sacerdote. María López apretó las manos contra su pecho, como si intentara ocultar su inquietud, mientras Juan Pérez apretó los puños, luchando con sus emociones. En ese momento, ambos entendieron que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó María en voz baja, sosteniendo a un bebé contra su pecho. Recen y hagan lo que esté en sus manos. Yo intentaré ayudarlos en lo que pueda, respondió el sacerdote, poniendo una mano en el hombro de Juan. Juan y María dejaron la iglesia con el corazón apesadumbrado pero con una pequeña esperanza. De regreso a casa, apenas hablaron. Los bebés dormían tranquilamente en el carrito, como si no sospecharan del caos que su llegada había traído a la vida de esta familia. Cuando volvieron a casa, el sol ya estaba en el cenit. Su pequeña finca,
con su cerca torcida y su modesta casa, parecía aún más humilde frente a la responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. Tenemos que arreglar un lugar más cómodo para que duerman los niños. Tienes razón, Juan, no podemos tenerlos en la mesa de la cocina, dijo María, señalando con la mirada a los bebés. Iré al granero, hay unas tablas viejas. Tal vez pueda hacer algo como una cuna, respondió Juan, poniéndose el sombrero y dirigiéndose al patio. Mientras trabajaba en una cuna improvisada en el granero, María cuidaba de los niños. Sus instintos maternales, olvidados hacía mucho, despertaron de nuevo. Recordaba los tiempos en que sus propios hijos eran igual de pequeños y necesitaban su cuidado. ¿Cómo pudieron dejarlos así, Luna?, susurró María a su perra, acariciando la cabeza de uno de los bebés. Luna, fielmente acostada junto a la estufa, la miraba atentamente. Juan regresó con una estructura de madera que, aunque lejos de ser perfecta, era robusta y segura. No es una gran cuna, pero servirá, masculló, colocándola en un rincón de la habitación. Gracias, Juan. Ahora ayúdame a calentar leche, los niños aún no han comido, respondió María, señalando una pequeña olla junto a la estufa. Pasaron todo el día cuidando a los bebés. Cada detalle, desde alimentarlos hasta cambiarles las mantas, era un verdadero desafío. Sus manos, acostumbradas al duro trabajo rural, ahora debían realizar movimientos suaves y delicados. ¿Cómo lo hacen los padres jóvenes?, refunfuñó Juan, intentando sostener a uno de los bebés con menos quejas. María sonrió, intentando aliviar la tensión. Pero, a pesar de las sonrisas y las bromas ocasionales, la realidad de su situación era implacable. María ya notaba que las reservas de comida escaseaban y sabía que no podrían seguir así por mucho tiempo. Cuando llegó la noche y la casa volvió a sumirse en el silencio, María y Juan se sentaron junto a la estufa, agotados pero llenos de determinación. Juanito, no sé qué pasará, pero siento que alguien nos trajo a estos niños por una razón, dijo María, mirando las llamas. Tal vez tengas razón, pero es una carga pesada, respondió Juan Pérez, suspirando. Se quedaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos, hasta que María se levantó para revisar a los niños. Se acercó a la cuna y, por un momento, se quedó inmóvil, mirando sus rostros dormidos. Pase lo que pase, están a salvo, y eso es lo principal, susurró. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la tierra, María ya estaba ocupada en la casa, preparando un desayuno modesto. Juan salió al patio a alimentar al ganado, pero en su mente tenía un plan claro: iba a visitar a su vecino Esteban, uno de los hombres más ancianos y sabios de la zona. Si alguien sabía qué pasaba en esos lugares, era él. María, voy a casa de Esteban. Tal vez él sepa algo sobre lo que pasó. ¿Estarás bien aquí sola?, preguntó Juan, ajustándose su viejo sombrero y tomando su bastón. Ve, Juan. Estaré aquí con los pequeños, pero no te demores mucho, respondió María, sosteniendo a una de las niñas. Luna, como siempre, acompañó a Juan. El camino a la casa de Esteban era largo y desigual, pasando por arbustos y senderos polvorientos. Mientras Juan Pérez caminaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a los niños. ¿Quién era su madre? ¿Qué la llevó a dejar a 3 bebés en un lugar así? Cuanto más pensaba, menos respuestas encontraba. Cuando finalmente llegó a la casa de Esteban, el anciano ya estaba sentado en el porche, como si lo estuviera esperando. Buenos días, Pérez. ¿Qué te trae tan temprano?, preguntó Esteban, su voz profunda resonando como un eco de tiempos antiguos. Esteban, ha pasado algo extraño. Vine por un consejo, respondió Juan, sentándose en un banco viejo junto a él y comenzando a contar la historia. Esteban escuchó atentamente, sin interrumpir, pero su rostro se ensombrecía gradualmente. Es algo inusual, Pérez, dijo tras una larga pausa. Escuché de una mujer que vivía en el bosque, no lejos de tus tierras.
Se llamaba Valeria. Dicen que era joven, pero muy solitaria. Tenía problemas con su familia. Algunos incluso decían que esperaba un hijo. Tal vez estos niños sean suyos. ¿Valeria?, repitió Juan, intentando recordar algo. No sabía de ella. Pero, si son sus hijos, ¿por qué los dejó en el bosquecillo? ¿Qué le pasó? Nadie sabe con certeza. Evitaba a la gente. Tal vez no tenía a quien recurrir, suspiró Esteban. Pero ten cuidado, la gente habla, y no siempre entenderán por qué estos niños están ahora contigo. Las palabras de Esteban hicieron que Juan reflexionara. Lo agradeció por el consejo y regresó a casa, pero en su mente ahora giraban nuevas preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿Realmente eran sus hijos? Y, lo más importante, ¿qué hacer ahora? Al volver a casa, Juan compartió lo que había oído con María. Ella escuchó en silencio, continuando alimentando a los bebés. Valeria. No he oído ese nombre. Pero si vivía tan aislada, no es sorprendente. Tal vez el padre Miguel sepa algo más, él siempre está al tanto de lo que pasa en la zona, sugirió María. Tal vez, pero me preocupa lo que dijo Esteban. La gente habla, y rara vez dice cosas buenas. Debemos estar preparados para que corran rumores sobre nosotros. Respondió Juan, suspirando pesadamente. María no dijo nada, pero su rostro se ensombreció. Sabía que los rumores se extenderían rápido y que no todos los mirarían con comprensión. Esa noche, María decidió ir al pueblo a hablar con su vecina Isabel Torres, una mujer mayor con una memoria excelente. Si alguien sabía detalles sobre la vida de Valeria, era ella. Isabel Torres, buenas tardes. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó María, encontrándola en su casa. María, ¿qué pasó?, se sorprendió la anciana. ¿Recuerdas a una mujer llamada Valeria? Dicen que vivía sola en el bosque. El rostro de Isabel cambió de inmediato. Valeria, sí, la recuerdo. Pobre chica. Su familia la rechazó porque, digamos, no era de su agrado. Se fue de casa y se instaló en una vieja cabaña en el bosque. A veces venía al pueblo a vender hierbas. Era callada, pero se veía que tenía una vida dura, dijo Isabel Torres con un toque de tristeza en la voz. ¿Y qué pasó con ella?, preguntó María con cautela. No sé con certeza. Dicen que esperaba un hijo, pero después de eso, nadie la volvió a ver. Probablemente la vida la quebró, respondió la anciana, negando con la cabeza. María regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Durante la cena, le contó a Juan todo lo que había sabido. Esto lo explica todo, dijo Juan tras una larga pausa. Si Valeria realmente era su madre, entonces ahora están completamente solos. María miró a los niños, dormidos en la cuna improvisada. Juan, pase lo que pase, debemos cuidar de ellos. Aunque no tengamos mucho, no podemos abandonarlos, dijo con firmeza. Lo sé, María, lo sé, respondió Juan en voz baja, mirando los pequeños rostros apenas visibles a la tenue luz de la lámpara. A la mañana siguiente, Juan y María decidieron visitar nuevamente al padre Miguel. Su situación se volvía cada vez más complicada, y las respuestas que buscaban podían cambiarlo todo. Juan enganchó el viejo caballo, colocó a los 3 bebés en una manta en la carreta y, junto con María, se dirigió al pueblo de Santa Clara. El camino era polvoriento, la carreta crujía en cada bache, y Luna, como siempre, corría junto a ellos, protegiendo a sus dueños y a los niños. Juan y María permanecían en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Cuando finalmente llegaron a la iglesia, el padre Miguel ya los esperaba en la entrada. Buenos días, Juan, María, los saludó con una voz cálida. Pasen, creo que tengo algunas noticias para ustedes. Entraron y se acomodaron en una pequeña habitación junto a la iglesia. Los bebés dormían tranquilamente en una canasta que María había traído.
Hice algunas averiguaciones sobre Valeria, comenzó el padre Miguel, sentándose frente a ellos. Fue una vida difícil. Llegó a estas tierras hace unos años, intentando empezar de nuevo lejos de quienes la rechazaron. Su familia no la aceptó porque quedó embarazada fuera del matrimonio. Valeria era una chica orgullosa y no quería pedir ayuda, incluso cuando lo necesitaba. Vivía sola en una vieja cabaña en el bosque. María, escuchando, apretó las manos contra su pecho, mientras Juan fruncía el ceño. ¿Qué le pasó? ¿Por qué dejó a los niños? Preguntó Juan, con la voz ronca por la emoción. El padre Miguel bajó la mirada, como si reuniera sus pensamientos. Valeria murió poco después de dar a luz. Algunos dicen que fue por agotamiento y debilidad. Antes de morir, logró dejar una carta que entregó a una anciana que vivía cerca. Esa mujer me dio la carta cuando comencé a preguntar. Creo que deberían leerla. El sacerdote sacó de su bolsa un viejo sobre amarillento y se lo entregó a María. Ella lo tomó con manos temblorosas, lo abrió con cuidado y comenzó a leer en voz alta. A quien encuentre a mis hijos, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy. Amé a mis bebés más que a mi vida, pero no tuve fuerzas para darles lo que necesitan. Por favor, cuida de ellos. Sus nombres son Sofía, Mateo y Emilia. Son mis pequeños milagros, que merecen amor y felicidad. Solo pido una cosa, que sepan que fueron amados, aunque yo no esté a su lado. La voz de María tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Juan miró al suelo en silencio, con los labios apretados. Entonces, es verdad, dijo en voz baja. Estos niños son el legado de Valeria. Los amaba, pero no pudo con todo. El padre Miguel asintió. Entiendo que es difícil para ustedes, Juan. Pero estos niños no llegaron a ustedes por casualidad. Tal vez este sea su camino, su vocación, darles un hogar y una familia. Juan suspiró profundamente y miró a María. En sus ojos vio lo mismo que sentía. Una profunda tristeza, pero también una disposición a luchar. No podemos dejarlos a su suerte, María. Prometimos que no permitiríamos que estos niños sufran. Si Valeria nos los confió, debemos cuidarlos, dijo Juan con firmeza. María se secó las lágrimas y asintió. Tienes razón, Juan. No podemos abandonarlos. Aunque tengamos poco, lo principal que tenemos es amor. El padre Miguel sonrió, mirándolos con aprobación. Los ayudaré en lo que pueda. Si necesitan comida o ayuda, vengan a la iglesia. Ahora, vayan en paz y sepan que no están solos. De regreso a casa, Juan y María permanecieron en silencio, pero sus corazones estaban llenos de determinación. Cuando llegaron, María acostó a los niños en su nueva cuna, mientras Juan se sentó en el porche. Luna yacía a su lado, con la cabeza apoyada en las patas. «Sabes, vieja amiga», dijo Juan en voz baja, acariciando su pelaje, «a veces la vida nos pone ante pruebas para las que no estamos preparados, pero tal vez ahí está el sentido de todo». Luna solo suspiró, como si estuviera de acuerdo. Esa noche, mientras Juan y María estaban sentados junto al fuego, los pequeños dormían plácidamente en su rincón. María miró a Juan y sonrió. «¿Crees que lo lograremos?», preguntó. «María, estamos juntos», respondió Juan, apretando su mano. Esa noche, como todas las siguientes, fue un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, el amor y la bondad pueden obrar milagros. Han pasado varias semanas desde que Juan y María descubrieron la verdad sobre Valeria y sus hijos. La vida en su pequeño rancho cambió por completo. Los días estaban llenos de cuidar a los pequeños, que poco a poco comenzaban a fortalecerse y sonreír más a menudo. A pesar del cansancio y la falta de tiempo, en la casa reinaba una atmósfera de felicidad casi olvidada. Sin embargo, las dificultades no tardaron en llegar. Las reservas de comida disminuían cada día, y el invierno ya se acercaba al pueblo. Una noche,
mientras María preparaba una cena modesta con las verduras que quedaban, suspiró y se sentó junto a Juan. Juanito, casi no nos queda leche. Los niños crecen, necesitan más comida. Tenemos que hacer algo, dijo en voz baja. Juan levantó la cabeza y se pasó la mano por el rostro. Él también sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. Mañana iré al pueblo. Llevaré algo de grano y un saco viejo de frijoles, tal vez pueda cambiarlos por leche o algo más, respondió con firmeza. María asintió, pero en sus ojos se leía la preocupación. Sabía que a Juan no le gustaba pedir ayuda, pero ahora no podían permitirse el orgullo. A la mañana siguiente, como prometió, Juan se dirigió al pueblo. Enganchó el viejo caballo, cargó la carreta con un saco de grano y frijoles y partió por el camino polvoriento. Luna, como siempre, corría a su lado, como si sintiera la importancia de su misión. El pueblo de Santa Clara recibió a Juan con el bullicio habitual. La gente se ocupaba de sus asuntos, pero muchos se detenían a mirarlo. Los rumores sobre cómo Juan y María acogieron a los bebés ya se habían extendido por toda la zona. Algunos admiraban su bondad, otros murmuraban a sus espaldas, dudando de la sinceridad de tal acto. Buenos días, Juan, lo saludó un viejo conocido, Diego, un comerciante de leche y avena. Buenos días, Diego. Necesito leche y algo de avena para los niños, respondió Juan, colocando el saco de frijoles en el suelo. ¿Niños? Diego levantó las cejas, sorprendido. ¿Es verdad lo que dicen, que tú y María acogieron a unos bebés? Es verdad, respondió Juan brevemente, bajando la mirada. Los encontramos en el bosquecillo. No podíamos dejarlos a su suerte. El rostro de Diego se suavizó. Es un gesto noble, Juan. No cualquiera lo haría. Toma la leche y la avena, y no te preocupes por los frijoles. Considéralo un regalo de mi parte. Que los niños crezcan sanos. Juan, por un momento, no esperaba tanta bondad. Gracias, Diego. No sabes cuánto significa esto para nosotros, dijo con sincera gratitud. Cuando Juan regresó a casa, María lo recibió en el umbral, con una mezcla de preocupación y alivio en los ojos. ¿Y entonces, Juan?, preguntó, ayudándolo a descargar la carreta. ¿Todo bien? Diego nos dio leche y avena. Parece que no todos en el pueblo están en nuestra contra, respondió, entregándole una gran jarra de leche. María sonrió y colocó la jarra cuidadosamente en la mesa. La gente entenderá poco a poco, Juan. Lo importante es que hacemos todo lo que está en nuestras manos. Con cada día que pasaba, los pequeños crecían, y con ellos crecía el amor que Juan y María sentían por ellos. Juan, antes reservado y parco en palabras, comenzó a reír con los niños, jugando con ellos en el suelo. María, cuyo corazón se llenó nuevamente de ternura maternal, les cantaba canciones de cuna por las noches. Una vez, mientras estaban sentados junto al fuego después de un largo día, Juan habló de repente. María, ¿alguna vez pensaste cómo habría sido nuestra vida si no hubiéramos encontrado a estos niños? María reflexionó por un momento y respondió en voz baja. Probablemente nuestra casa habría seguido siendo tan vacía y fría como antes. Estos niños son un regalo, Juan. Sí, no es fácil, pero nos dieron algo con lo que ni soñábamos, alegría y esperanza. Juan asintió, mirando el fuego. Tienes razón, María. Lo lograremos. Por ellos. Esa noche, mientras María acostaba a los pequeños en su cuna improvisada, los miró largo rato y susurró. No están solos. Siempre estaremos con ustedes. El invierno llegó con fuerza, cubriendo el pequeño rancho de Juan y María con un manto blanco. El pueblo de Santa Clara parecía aún más aislado. El crepitar de la leña en la estufa era un sonido constante, y en la casa se instaló un calor no solo físico, sino también emocional. Sofía, Mateo y Emilia crecían a ojos vistas.
Sus risas y balbuceos llenaban cada rincón del pequeño hogar, transformándolo en un verdadero hogar. Una mañana temprano, Juan salió al patio a buscar leña. Su mirada se detuvo en unas huellas en la nieve que iban desde la puerta hasta el porche. Luna, oliendo algo extraño, gruñó con desconfianza. «¿Qué pasa, vieja amiga?», murmuró Juan, acariciando a la perra. Abrió la puerta y encontró un bulto en el umbral, una canasta con un pequeño paquete de comida y una nota. Al abrir la nota, Juan leyó: «Para los niños. Que crezcan sanos. No todos son malos». Juan se quedó mirando el papel por un largo rato, luego levantó la canasta y entró en la casa. «María, mira, alguien del pueblo dejó esto para nosotros», dijo, colocando la canasta en la mesa. María, sosteniendo a Emilia, miró sorprendida a su esposo. «¿De verdad alguien ayudó?», susurró, examinando las pequeñas reservas de harina, azúcar y un par de manzanas. «No todos nos juzgan, María. Hay gente que entiende», respondió Juan, su voz llena de gratitud. Desde ese día, los vecinos comenzaron a visitar más a menudo. Algunos traían leche, otros una manta vieja o verduras. Incluso aquellos que antes murmuraban a sus espaldas ahora miraban a la pareja de ancianos con respeto por haber asumido una carga tan pesada. Un día, cuando el sol derritió parte de la nieve, el padre Miguel apareció nuevamente en el rancho. Llegó a caballo, su figura destacaba contra los campos nevados. «Buenos días, Juan», María saludó, desmontando. El padre Miguel entró en la casa y se sentó junto a la mesa, calentándose las manos en la estufa. «Tengo noticias para ustedes», comenzó, su voz seria. «Seguí buscando información sobre la familia de Valeria. Encontré a unos parientes lejanos que, al saber de los niños, expresaron su deseo de venir». El silencio llenó la casa. María se quedó inmóvil, y Juan dejó lentamente la taza en la mesa. «¿Qué dijo, padre? ¿Quieren llevarse a los niños?», preguntó María finalmente, con la voz temblorosa. «Quieren verlos», aclaró el sacerdote. «Pero la decisión es de ustedes. Ustedes se han convertido en los padres de estos niños, y nadie tiene derecho a quitárselos sin su consentimiento». María se sentó junto a Juan, y se miraron. En sus ojos estaba todo: miedo, dolor y determinación. «Padre», comenzó Juan, su voz ronca, «no queremos privar a los niños de su familia. Si realmente quieren cuidarlos, pero no los entregaremos tan fácilmente. Debemos estar seguros de que los tratarán con amor». «Está bien, Juan. Hablaré con ellos y organizaré un encuentro. Pero recuerden, ustedes ya han hecho por estos niños más que nadie», dijo el padre Miguel, levantándose. Los días siguientes fueron inquietantes para Juan y María. La idea de que podrían perder a Sofía, Mateo y Emilia les rompía el corazón. Juan no dormía por las noches, sentado junto a la estufa mirando el fuego, mientras María, al acostar a los niños, rezaba en silencio. «Juan, si estas personas realmente los quieren, ¿no sería mejor para los niños?», preguntó María una noche, sentándose junto a él. «Tal vez, María, pero no estoy seguro. Tenemos que verlos con nuestros propios ojos», respondió él con firmeza. El día señalado, Juan y María estaban en el umbral de su casa, tomados de la mano. Una carreta se acercó a la puerta, y de ella bajaron un hombre y una mujer de mediana edad. Parecían respetables, pero sus rostros eran serios y extraños. «Buenos días», dijo el hombre, acercándose. «Me llamo Antonio, y esta es mi esposa, Carmen. Somos parientes lejanos de Valeria. Supimos de los niños y quisiéramos verlos». María y Juan asintieron en silencio y los invitaron a entrar. Carmen se acercó a la cuna y miró largo rato a los bebés dormidos, hasta que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es como ver a Valeria», susurró. «¿Y qué planean hacer?», preguntó Juan directamente, con una mirada firme. «Queremos llevarlos con nosotros».
Tenemos una casa y podemos darles todo lo que necesitan, respondió Antonio. Todo menos el amor que ya encontraron aquí, dijo María en voz baja, sin apartar la vista de los niños. El silencio llenó la habitación. Antonio y Carmen se miraron, como si no supieran qué responder. Piénsenlo bien. Estos niños no están solos. Lucharemos por ellos si es necesario, dijo Juan con firmeza. En los rostros de los visitantes se reflejó sorpresa y respeto. No los tomaremos por la fuerza, dijo Antonio finalmente. Vemos que los quieren. Tal vez deberíamos encontrar otra forma de ayudarlos. María y Juan los miraron con alivio y gratitud. Esas palabras fueron para ellos la primera señal de que su decisión de quedarse con los niños era la correcta. Tras la partida de Antonio y Carmen, la casa volvió a sumirse en el silencio, roto solo por la suave respiración de los bebés dormidos. Juan se sentó a la mesa, apoyando las manos cansadas en las rodillas, mientras María se sentó a su lado, como si temiera romper la frágil paz. ¿Qué piensas, Juan?, preguntó en voz baja. Pienso que son buenas personas, pero vi sus ojos. Quieren ayudar, pero no por amor a los niños, tal vez por culpa o deber, respondió él, pensativo, mirando el fuego en la estufa. Tienes razón, asintió María. Pero ahora estoy tranquila. Estos pequeños se quedarán con nosotros, lo siento. Pasaron algunos días, y la vida en el rancho volvió a su ritmo habitual. Juan y María trabajaban como siempre, pero ahora cada día estaba lleno de nuevas preocupaciones y alegrías. Sofía, Mateo y Emilia comenzaban a mostrar sus personalidades. Sofía era tranquila y observadora, Mateo curioso y valiente, y Emilia una verdadera traviesa, siempre buscando aventuras en cada rincón de la casa. Una mañana temprano, Juan, como de costumbre, salió al patio a alimentar a los animales. Cuando regresó, lo recibió la risa sonora de los niños. María estaba sentada en el suelo, rodeada de los tres pequeños, que intentaban alcanzar juguetes de madera que Juan había hecho con restos de madera vieja. Mira, Juan, sonrió María, mirando a su esposo. ¿Quién habría pensado que nuestra casa alguna vez fue tan silenciosa? Juan se sentó junto a ellos y tomó a Mateo en sus brazos. Nuestras manos no conocían este trabajo, pero el corazón sí lo sabía, dijo, levantando al niño y sonriendo ante su risa alegre. El tiempo pasó desapercibido. La primavera trajo calor y nuevas tareas. Juan y María trabajaban en el huerto, mientras los pequeños jugaban cerca, bajo la atenta mirada de Luna, que parecía considerarse su segunda madre. Una tarde, después del almuerzo, una carreta se acercó al rancho. Juan reconoció de inmediato la figura del padre Miguel, que salió del carro con un saco en las manos. Buen día, saludó, acercándose al porche. Les traje algo de los feligreses. La gente ha comenzado a ver su acto de otra manera. Quieren ayudar. El padre Miguel extendió un saco con harina y algunos paquetes con ropa abrigada para los niños. Gracias, padre, dijo Juan en voz baja, aceptando el regalo. No pensábamos que alguien más nos apoyaría. No todos comprenden las buenas acciones de inmediato, Juan. Pero su ejemplo mostró que el amor puede lograr mucho. La gente aprende de ustedes, respondió el padre Miguel con calidez. María sonrió, sosteniendo a Emilia, que miraba al visitante con curiosidad. No esperamos recompensas ni agradecimientos. Estos niños son nuestra alegría y nuestro sentido, añadió María. Y eso es lo más importante, asintió el padre Miguel, bendiciéndolos. Con cada día, Juan y María se convencían más de que el destino no los había llevado a Sofía, Mateo y Emilia por casualidad. Su casa, antes sumida en el silencio y la soledad, ahora estaba llena de vida y risas. Una noche, cuando el sol se ponía tras el horizonte, Juan y María estaban sentados en el porche, observando a los pequeños jugar en el césped. Mira, María, parece que siempre han estado aquí, como si fueran parte de nosotros, dijo Juan, sonriendo. Porque así es, Juan.
Los acogimos en nuestro corazón y se convirtieron en nuestros, respondió María, apretando la mano de su esposo. En ese momento, cuando los últimos rayos del sol se escondieron tras las colinas, Juan y María entendieron que su hogar nunca volvería a estar vacío. 3 pequeños milagros llenaron su vida de un sentido que pensaban haber perdido para siempre. El verano llegó, pintando la tierra de verdes vibrantes. En el rancho de Juan y María reinaba el bullicio. Ahora que los pequeños comenzaban a gatear e intentar dar sus primeros pasos, los días pasaban en un instante. Juan construyó un pequeño corral cerca de la casa para que Sofía, Mateo y Emilia pudieran jugar al aire libre con seguridad, mientras María observaba con admiración cómo cada día descubrían algo nuevo. «Juan, mira a Emilia», exclamó María, parada junto a la ventana mirando al patio. Emilia, toda cubierta de tierra, corría hacia Juan con una sonrisa traviesa. La vida de Juan y María cambió por completo. Si antes los rumores los perseguían, ahora muchos venían al rancho a ayudar. Algunos traían leche, otros pan fresco o ropa vieja para niños. «Esto es para los pequeños, María», decía la anciana vecina Dolores, entregando una canasta con huevos. «Han hecho tanto por esos pequeños que sería un pecado no ayudar». María aceptaba los regalos con gratitud, aunque aún no estaba acostumbrada a tanta atención. «Gracias, que Dios los bendiga», respondía sinceramente. «Dios ya los bendijo, María. Trajo un milagro a tu hogar, y todos lo vemos», sonrió la anciana antes de partir. Con cada día, los pequeños se apegaban más a Juan y María, y ellos, a su vez, ya no podían imaginar su vida sin ellos. Juan, antes severo y silencioso, ahora podía pasar horas sentado en el porche con Mateo en las rodillas, contándole sobre el trabajo en el campo. «Ya verás, Mateo, cuando crezcas, serás fuerte y trabajador, y este campo te alimentará como nos alimentó a nosotros con tu abuela», decía, señalando los amplios campos frente a la casa. María, mientras tanto, cantaba canciones de cuna a Sofía y Emilia o les enseñaba palabras simples. Con sorpresa, notaba cómo las niñas, que hace poco eran bebés indefensos, comenzaban a balbucear sus primeras palabras e intentaban imitarse mutuamente. «Mira, Juan», Sofía dijo «mamá», exclamó María. Juan levantó la cabeza de su trabajo y sonrió. «¿Y tú temías que nos olvidaran? Ahora somos todo para ellos». Una vez, cuando el día llegaba a su fin, Juan y María estaban sentados bajo un gran árbol viejo, observando a los pequeños jugar en el césped. «¿Crees que Valeria los ve desde algún lugar?», preguntó María en voz baja, sin apartar la vista de los niños. «Creo que sí, y está orgullosa. Los dejó en nuestras manos, y nosotros hicimos todo lo que pudimos. Les dimos un hogar y una familia», respondió Juan, su voz suave y tranquila. «¿Y si no los hubiéramos encontrado, Juan? ¿Qué habría sido de ellos?», preguntó María, apretando la mano de su esposo. «No lo sé, María, y ni quiero pensarlo. El destino los trajo a nosotros por una razón. Nos dieron algo que no notábamos desde hacía mucho, un motivo para seguir viviendo», respondió, mirando el cielo dorado. María apoyó la cabeza en su hombro. «Sabes, Juan, a pesar de todo, estoy feliz. No somos jóvenes, no tenemos riquezas, pero los tenemos a ellos. Y eso es suficiente. Sí, María, son nuestra familia. Y la familia es lo más importante en la vida», dijo Juan en voz baja, mirando a los 3 pequeños que, riendo, corrían hacia ellos. Los años pasaron desapercibidos. Sofía, Mateo y Emilia dejaron de ser bebés. Crecieron, llenando la casa de Juan y María de felicidad y sentido. Juan, a pesar de su edad, seguía trabajando la tierra, mientras María cuidaba de la casa y de los niños, que ya comenzaban a ayudar con las tareas del hogar. Sofía, Emilia, trajeron agua del pozo. Gritó María una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a salir. «Ya la trajimos, abuela», respondió la voz clara de Sofía,
que llegó corriendo con un cubo, seguida por Emilia, que intentaba no quedarse atrás. Mateo, como siempre, seguía a Juan de cerca, ayudando en pequeñas tareas, alimentando a las gallinas o llevando herramientas. «Abuelo, ¿puedo intentar arreglar la cerca yo solo?», preguntó un día con seriedad. «Aún es pronto para que te ocupes de la cerca», sonrió Juan, dándole una palmada en el hombro. «Pero si quieres ayudar, toma el martillo, aprenderás». «Soy fuerte como tú, abuelo», declaró Mateo con orgullo. Juan se rió, pero en sus ojos brillaba el orgullo. Los niños llenaban su hogar de vida, y su amor les recordaba a Juan y María que todos sus sacrificios no habían sido en vano. Una tarde, cuando el sol se ponía, una mujer apareció en el umbral de su casa. Era Carmen, la pariente lejana de Valeria que había venido años atrás. «Buen día», dijo con voz suave. «Pase», la invitó Juan, notando en su mirada algo nuevo, calma y respeto. Quería ver a los niños y agradecerles. Antes no entendía el esfuerzo que asumieron, pero ahora, al verlos, veo que no podrían haber encontrado un mejor hogar que el suyo, dijo Carmen, mirando a Sofía, Mateo y Emilia jugando en el césped. María, sonriendo, observó a los niños y respondió: «Son nuestros, aunque no por sangre, sino por amor. Valeria nos los confió, y los amaremos siempre». «Les creo», asintió Carmen. «Si alguna vez necesitan ayuda, sepan que cuentan con nuestro apoyo». Esas palabras conmovieron profundamente a Juan y María. Cuando Carmen se fue, María miró a su esposo. «¿Ves, Juan? Finalmente entendieron», dijo en voz baja. «Sí, María. Pero lo más importante es que nosotros siempre lo supimos», respondió, mirando al horizonte donde el sol ya se ocultaba tras las colinas. Han pasado muchos años. Sofía, Mateo y Emilia crecieron, cada uno encontrando su propio camino en la vida. Sofía se convirtió en maestra en el pueblo, Mateo heredó el amor de Juan por la tierra y continuó trabajando en el rancho, mientras que Emilia, tan inquieta como en su infancia, se fue a la ciudad, donde ayudaba a los pobres y necesitados. Un cálido día de verano, los tres, ya adultos, regresaron al rancho para visitar a sus ancianos padres adoptivos. Juan y María estaban sentados en el porche, sus cabellos completamente blancos, sus rostros cubiertos de arrugas profundas, pero sus ojos aún brillaban con bondad. «Abuela, abuelo». Se oyó la voz de Emilia, que corrió primero hacia ellos, abrazándolos con fuerza. Detrás de ella venían Sofía y Mateo, cargando canastas con comida y regalos. «Los extrañamos tanto», dijo Sofía, besando a María en la mejilla. «Y nosotros los esperábamos cada día», respondió María, secándose una lágrima. Juan, de repente, dijo en voz baja: «Fueron un regalo del destino. No les dimos riquezas, pero les dimos un hogar y amor, y eso es más que todo en el mundo». «Abuelo», respondió Sofía, apretando su mano, «eso es lo que más importa». Esa noche, cuando las estrellas brillaban intensamente sobre su hogar, María y Juan, sentados solos en el porche, miraban el cielo en silencio. «¿Crees que Valeria está orgullosa de nosotros?», preguntó María. «Claro que sí», respondió Juan. «Les dimos a estos niños lo que ella más quería para ellos, amor y una familia». Bajo el cielo estrellado, su hogar siguió siendo el lugar donde comenzó la historia de tres pequeños milagros que cambiaron para siempre la vida de dos personas sencillas. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Comparte tu opinión en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y comparte este contenido con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir creando nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia increíble. Agradecemos mucho tu apoyo. Nos vemos pronto.